nuevamente, Padre, nos inclinamos ante ti, todos en un solo ruego, Dios, y es que tu gracia sea con nosotros para este momento de la predicación, Señor, especialmente conmigo, Padre, porque soy débil, soy pecador y esto es mucho para mí, Dios, pero es un gran privilegio que me has permitido y ruego, Dios, que sea tu nombre exaltado, sea Cristo conocido, Señor, por medio hoy de la enseñanza, y además rogarte, Dios, que en tu gracia toda la iglesia, Señor, todos mis hermanos que están aquí sean edificados, Padre Santo. Permite que esta enseñanza de hoy nos deje ver nuestro pecado, nos deje ver nuestra maldad, pero más que eso, déjanos ver tu gran amor, Dios, invitándonos a la cruz, invitándonos al perdón, invitándonos a estar a cuentas. De hecho, ya nos lo has dicho hoy en la Santa Cena, recordándonos que todos nuestros pecados han sido lavados. Gracias por tu amor, Señor, pero rogamos que tu gracia aún nos acompañe en este momento de la enseñanza, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si nosotros hacemos un breve resumen, mis hermanos, de lo que hemos visto hasta el momento para entrar en contexto de los 10 mandamientos? Ya sabemos que nosotros estamos viendo el decálogo, y viendo el decálogo vamos a recordar que el Señor no solamente dio 10 mandamientos, sino que son 613 mandamientos, pero que nosotros los podemos resumir en 10, que son el decálogo, lo que se conocen como los mandamientos morales, los mandamientos éticos del Señor. Aquí Dios está mostrando su carácter en estos mandamientos, pero Jesús fue más allá y dijo que estos mandamientos se podían resumir de la siguiente manera: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Creo que se me fue el orden, pero esa es la idea. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Que la base de todos ellos es el amor. Estos mandamientos están regulados por el respeto hacia Dios, la santidad que nosotros debemos de tener hacia Dios y el respeto que nosotros debemos de tener hacia nuestros hermanos. Los 4 primeros mandamientos van a venir a hablar de lo que es la relación de nosotros con Dios, y los otros 6, la relación con nuestros semejantes. Pero cuando nosotros incumplimos cualquiera de los 10, al primero que estamos ofendiendo es a nuestro Señor Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Pues si nosotros recordamos el caso de José, en el versículo 39:9 dice así: no hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer gran maldad y pecar contra Dios? Entonces aquí José está en una situación que todos conocemos, está en una tentación, probablemente puede caer, bueno, no cayó, en adulterio. Pero miren, fíjense en lo que él dice: aunque ese mandamiento es en relación con Dios, con los hombres, con los prójimos, él dice que si él cayera en este pecado estaría atentando contra el Señor. Así que cada mandamiento que nosotros no cumplamos es una ofensa directamente al Señor, primeramente al Señor. También de esto nosotros veíamos que el propósito de la ley, o bueno, que la ley tiene unos propósitos, y estos propósitos es que la ley manifiesta el carácter santo y justo de Dios. Nosotros no podemos concebir tal cosa, como se ha mostrado en nuestra tradición, que hay personas que le piden a Dios permiso para robar. ¿Sí lo han visto? Personas que a veces echan la bendición y para hacer una maldad. Ellos están viendo un Dios totalmente errado, totalmente apartado de las escrituras. ¿Por qué? Porque los mandamientos nos están mostrando que Dios no permite tales cosas como robar, como adulterar, como fornicar, como no guardar el día de reposo, no tomar el nombre del Señor, o tomar, perdón, el nombre del Señor en vano.
Entonces Dios no da permiso para pecar. Por esta razón, la ley muestra el carácter santo y justo de nuestro Señor. Eso lo veíamos en la primera enseñanza que se dio aquí. Además de eso, la ley es un medio para mostrar a Cristo. Siempre que nosotros vayamos a la ley y pretendamos cumplirla, nosotros nos vamos a dar cuenta que somos totalmente incapaces, que no podemos cumplirla. Y ello nos va a mostrar que necesitamos un Salvador que la cumpla por nosotros, y ese único Salvador puede ser y es nuestro Señor Jesucristo, el Jesucristo de la Biblia, el que menciona las Escrituras. Amén. La ley además no sirve como un sino simplemente adorando al Dios de las Escrituras. ¿Cómo? Por medio de la fe. El tercer mandamiento nos va a mostrar, y Dios va a definir allí cómo es el respeto al Señor. Pues no debemos de usar el nombre del Señor en vano, por juego, como decimos nosotros coloquialmente, por recocha. El cuarto mandamiento va a definir cómo es el descanso de nosotros, y es un descanso en el Señor después de 6 días de trabajo. Quinto mandamiento va a definir el Señor cómo es el respeto y la dignidad hacia las autoridades, principalmente los padres terrenales que el Señor nos ha dado. El sexto mandamiento va a definir Dios cómo es que nosotros debemos de respetar la vida, cómo nosotros vamos a proteger la vida del otro. Y no solo es la vida per se, sino también el carácter de la persona como tal, porque nuestro Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte que no solamente era quitarle la vida a la persona, sino que también el hecho de matar a alguien era matar, asesinar su carácter. ¿Cómo? Ofendiéndolo y haciéndolo sentir mal, humillándolo. Entonces el séptimo mandamiento va de Dios a definir cómo es la fidelidad en el matrimonio. Octavo, Dios va a definir cómo es el respeto a la propiedad ajena. El noveno mandamiento, Dios protege la reputación del otro, que eso es lo que vamos a explicar ahora, luego. Y el décimo, que queda como para la próxima predicación, Dios va a definir cómo es el problema del corazón. ¿Cuál es la base del corazón? Entonces, si nosotros nos ubicamos en el versículo que nos corresponde para hoy, sería Éxodo 20:16, donde dice: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Entonces, mis hermanos, antes de entrar en contexto, recordarles que nosotros no solamente pecamos cuando hacemos una conducta mala, sino también cuando las motivaciones de nuestro corazón están amarradas a desobedecer la ley. Pongo un ejemplo de eso, el que acabé de citar, de José. Si él hubiera deseado en su corazón a esta mujer, hubiera pecado. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento el Señor dijo que con solamente nosotros coger y desear, codiciar la otra persona, en ese sentido nosotros ya estaríamos pecando y adulterando en nuestro corazón. Entonces, el verdadero adulterio es más que el acto físico, es más que acostarse con una mujer. Entonces, el problema aquí no solamente es del comportamiento, de las acciones, sino también tiene que ver con lo interno, con lo que son las emociones. Entonces, los 10 mandamientos vamos a encontrar 2 en específico que van a hablar del uso de la lengua. El mandamiento número 3, que nos enseña que cada día nosotros nos comunicamos con el Señor, y el versículo 9, que cada día nosotros nos comunicamos con nuestros semejantes, nos va a mostrar cómo nosotros debemos de hacer ese trato por medio del lenguaje. Entonces, el tercer mandamiento, mis hermanos, que son de los mandamientos que propiamente hacen uso de la boca, hacen uso del lenguaje, nos va a enseñar
que el mandamiento tercero protege la santidad del nombre del Señor y prohíbe que éste sea usado de forma indecorosa. Más el noveno mandamiento va a proteger, escuchemos, porque este es el tema de hoy, la reputación ajena. El noveno mandamiento nos va a enseñar que Dios protege la verdad, protege la justicia. Dios quiere una santidad y una integridad en todos nosotros. Por eso es que de forma bien clara va a llegar allí a negar lo que es la mentira, a prohibir la mentira y va a prohibir toda distorsión de la verdad. Entonces, mis hermanos, el noveno mandamiento es una continuación del sexto mandamiento. ¿En qué sentido? Resulta ser que el sexto mandamiento dice que nosotros no debemos robar, pero robar no solamente es el acto de nosotros agarrar lo ajeno, sino que robar tiene que ver con nosotros quitarle a la otra persona su reputación, quitarle su buen testimonio. Estamos viendo que nosotros a veces cogemos y miramos el mandamiento solo desde una forma, pero el Señor Jesucristo siempre nos va a profundizar y nos va a enseñar cómo es que nosotros debemos de entender estos mandamientos. Cristo va más allá, por eso es que en el Sermón del Monte los está explicando, bueno, y en la Biblia de continuo. El noveno mandamiento también es la continuación del séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento es el de no robarás. Perdón, el sexto mandamiento, que era el anterior, aquí me confundí, era el de no asesinar. Nosotros, ya lo había dicho, nosotros asesinamos al otro, matamos al otro cuando lo herimos en su interior, pero también nosotros le robamos al otro su reputación cuando hablamos mal de él. Entonces me gustaría, mis hermanos, que me acompañen a Romanos capítulo 3, 10, lo leímos ahorita, pero lo vamos a volver a leer. ¿Qué tal se me acompaña? Romanos capítulo 3, versículo 10 al 20. Romanos capítulo 3, versículo 10 para ustedes. al 20. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, Como está no hay quien escrito, busque a no hay Dios. justo ni aun Todos se uno, han no hay desviado a quien una, entienda, se hicieron no hay quien busque a inútiles. Dios. No hay quien haga lo Todos se han bueno, desviado no a hay una, ni se siquiera hicieron uno. inútiles. No hay Sepulcro quien haga lo abierto bueno, es su no garganta. hay ni Engañan de siquiera uno. continuo con su lengua. Sepulcro Veneno de abierto es su serpientes hay garganta. bajo sus Engañan de labios. continuo con su Llena lengua. está su Veneno de boca de serpientes maldición hay bajo y sus labios. amargura. Sus pies Llena son está su veloces para boca de derramar sangre. maldición y Destrucción amargura. y Sus pies miseria son hay en veloces sus para derramar caminos, y sangre. la senda de Destrucción paz y no han miseria. conocido. No hay temor delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuanto la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las Todo obras mundo de la será ley hecho ningún ser responsable humano ante será Dios. justificado Porque por las delante obras de de la él. ley Pues ningún por ser medio de humano la ley será viene justificado el delante de él. conocimiento Pues por del medio de la pecado. ley viene Estos el versículos conocimiento son del una pecado. radiografía del Estos hombre versículos sin Dios. son Son una una radiografía radiografía de cómo del nosotros nos hombre veríamos sin si Dios. no Son tuviésemos una el Espíritu radiografía de cómo Santo nosotros en nos nuestras veríamos vidas. si no Acá dice que no tuviésemos hay el justo ni a Espíritu un uno, Santo no hay en quien nuestras entienda, no hay vidas. quien busque a Dios, Acá no hay dice quien que haga no lo hay bueno y justo ni empieza a a un definir y a uno, no hay definir quien cosas. entienda, no hay Pero quien es busque a Dios, no hay interesante quien haga lo notar bueno y empieza a cómo dentro de definir y a todas esas definir cosas. Pero características es que el Señor interesante da de esas notar cómo dentro personas de todas que esas no conocen a características Cristo, va a venir a decir en el versículo 3 y 14 lo siguiente: sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Vuelve y otra vez hace mención de la boca. Llena está su boca de maldición y amargura. Entonces, características de una persona que no tiene a Cristo es que hace un mal uso de sus palabras, hace un mal uso de su diálogo. Lo estamos viendo en el versículo 13 y 14 ahí de sus Biblias. Lo triste, mis hermanos, es que nosotros, siendo cristianos, suponiéndose que nosotros ya hemos dejado una vana manera de vivir, hemos dejado al viejo hombre, nosotros muchas veces nos comportamos de acuerdo al versículo 13 y al versículo 14.
de acuerdo al versículo teniendo 13 y al versículo un sepulcro 14. abierto en nuestra garganta, Teniendo engañando de continuo con nuestra un lengua, sepulcro abierto en llena nuestra está nuestra boca de garganta, engañando maldición de continuo y con nuestra amargura. lengua, Y esto no llena está debiera de nuestra ser boca de así, maldición porque el y amargura. lenguaje, las Y esto no palabras, debiera de ese ser privilegio que así, el Señor nos porque ha el dado de transmitir lenguaje, las comunicación palabras, por ese medio de privilegio que el palabras, Señor valga la nos ha dado de redundancia, transmitir es para comunicación edificar por y medio de no palabras, para para la destrucción. redundancia, Y es es para edificar precisamente y esto que no está para enseñando destrucción. Y el es noveno mandamiento. precisamente esto Dios que está está diciéndonos enseñando ahí el noveno implícitamente que mandamiento. nuestras Dios palabras está deben de diciéndonos ser ahí usadas de implícitamente la forma que correcta, de nuestras la forma palabras bíblica, deben de de ser una forma usadas de la que forma. agrade al Señor. Y la forma que agrada al Señor es en amor. Y ella respondía a esta pregunta: ¿realmente las mujeres hablan más que los hombres? Y hacía un porcentaje de más o menos cuántas palabras usan los hombres al día, cuántas palabras usan las mujeres al día. Y dentro de esto ella colocaba unas cifras, tal vez no sean las correctas, pero quise citarla a ella, fue la primera que me encontré por el camino. Dice que las mujeres usan 20.000 palabras por promedio al día. Hay otras personas que dicen, otras estadísticas que dicen que son más. Y que nosotros los varones usamos más o menos 7.000 palabras al día. Entonces esto nos lleva a nosotros a ver que uno de los sentidos que nosotros más usamos es la boca. Y que con la boca nosotros estamos de continuo maldiciendo, destruyendo, o nosotros estamos edificando, glorificando al Señor. Debiéramos nosotros preguntarnos, entonces, ¿cómo usamos nuestras palabras en el día a día? ¿Cómo las usa usted, mis hermanos? Todas esas palabras que usted usa, ¿sí las usa para glorificar al Señor? ¿Sí las usa para agradarlo a Él? ¿Sí las usa para animar a los hermanos? ¿Usamos estas palabras para edificar o para destruir? ¿Usamos nuestras palabras de forma bíblica o no? Porque 20.000 palabras, 7.000 palabras, eso es una cosa exagerada. Y de toda palabra que nosotros pronunciamos por nuestros labios, el Señor está haciendo un registro. Muchas veces nosotros hablamos sin pensar, soltamos muchas cosas, muchas palabras, y no lo hacemos teniendo en cuenta y teniendo la conciencia de que el Señor está ahí escuchándonos. Nosotros solamente miramos por un lado, miramos por el otro, para ver si viene una persona, para ver si está cerca, si es de la persona que estamos hablando, obviamente un conocido, pero nosotros no nos detenemos a pensar que ahí mismo está el Señor, presto, atento a ver, a escuchar lo que nosotros estamos diciendo. Mire cómo dice Mateo 12:36: y yo os digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Si nosotros todos los días tenemos en cuenta que el Señor va a venir, de hecho la oración del Padre Nuestro nos invita a pedir por la pronta venida del Señor. ¿Estamos nosotros teniendo en cuenta las palabras que están saliendo de nuestros labios? ¿Estamos meditando en el mandamiento noveno? Es bueno que nosotros cada día vayamos al Señor y le pidamos misericordia, le pidamos discernimiento, no discernimiento para ver la vida ajena, no discernimiento para saber si el otro está en pecado o no, como para uno ser policía y saber en qué está, sino más bien discernimiento para nosotros mirar nuestro pecado. La cosa más fácil, la tarea más fácil, lo más fácil, lo más sencillo de este mundo, ¿saben qué es? Pecar. Y en ese pecar, lo más sencillo es nosotros ver la pajita del otro, pero no la viga en nosotros. Y hay que tener mucho cuidado de todo esto, porque la Escritura dice
Y yo os digo, hablando de las palabras, de lo que nosotros hablamos, que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Entonces Dios quiere que nosotros le demos importancia a las palabras de Él. Total. Pero Dios, el Señor, también quiere que nosotros le demos importancia a las palabras que nosotros hablamos. Es sorprendente ver cuánta cantidad de versículos hay de Génesis, Apocalipsis, hablando del tema de la lengua. Y me sorprende sobre todo el lenguaje que se usa en Proverbios, cuando el Señor dice que Él abomina 6 y aún 7 cosas, y dentro de eso nombra la lengua mentirosa, la lengua destructora. Y así nosotros vamos a ir encontrando muchos versículos que nos van a decir cuán grave es el problema de nosotros no controlar lo que hablamos. Y no solamente es lo que nosotros hablamos, porque resulta ser que los tiempos han cambiado y ahora no solo nos dirigimos con nuestras palabras, sino también con textos escritos. Entonces quisiera yo, no lo vi, ahorita se me viene en la mente, debí haberlo buscado, una encuesta para ver cuántas palabras nosotros usamos promedio en el WhatsApp, en las redes sociales. Y de eso también el Señor está tomando nota. De eso también el Señor está mirando la motivación de nuestros corazones. Entonces el tema no debemos de tomarlo a la ligera. Debemos de ir despacio, pero ir reflexionando en el Señor. ¿Cómo es nuestra conducta ante Dios en el asunto de la comunicación que nosotros hacemos con nuestros semejantes? Entonces, decir además, mis hermanos, que este asunto de las palabras no es meramente, como decíamos anteriormente, una cuestión de la conducta, sino que es una cuestión del corazón. De la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Entonces, a veces nosotros quisiéramos hacer lo siguiente: si yo soy chismoso, entonces yo digo, me voy a quitar la lengua para no decir más chisme. Y ahí no está la solución, porque el problema no es la lengua, el problema es el corazón. La raíz del problema es el corazón, y el corazón que no está en el Señor, porque un corazón que está en el Señor obviamente no va a estar haciendo tales obras. Entonces, ¿cuál es el contexto en sí, el contexto per se de allí del versículo 16, 17 del capítulo 20 de Éxodo? ¿Me recuerdan cuál es? El 16, gracias mi hermano. El contexto en sí, el general, es un contexto de jurisprudencia. ¿Por qué? Porque allí eso se está dando en términos legales. Dios está dando unos mandamientos, el legislador está dando unas leyes, unas normas, y entonces ahí está emanando principios que van a mostrar la justicia y las normas a seguir por el pueblo de Israel. ¿Cómo se llevaba la legislación en ese momento? Resulta ser que allí habla es de los falsos testigos. En ese tiempo Dios instituyó unos jueces, y esos jueces tenían que juzgar los actos que hacían el pueblo, pero para ellos juzgar al pueblo tenían que basarse obviamente en algunos testigos. Entonces estos testigos o eran verdaderos o eran falsos. Nunca se tomaba una acusación por el dicho de una sola persona. Tenían que haber dos o más. Los jueces allí cogían, inquirían, miraban si eso que se estaba diciendo era verdad, y si era verdad, entonces el culpable iba a ser asesinado a piedra. ¿Y quién era el primero que botaba la piedra? El testigo. Entonces esto ya empieza a mostrar la importancia que Dios tenía o le daba a la reputación ajena, al tema de nosotros decir verdad con nuestra boca.
con nuestros labios, con nuestros hechos, porque ya sabemos que no solamente nos comunicamos verbalmente, sino de otras maneras. Les leo Deuteronomio 17:6, dice: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Les leo otro versículo, dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Les estoy leyendo Deuteronomio 19:15. Les leo uno más para mirar el Señor cómo hizo para que se ejecutara estas normas allí, esta legislación allí. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que no muera. Y ahí les leí Números 35:30. Entonces esto requería que los testigos estuvieran a cargo de llevar la pena de muerte del otro. Entonces, mis hermanos, como les venía diciendo, esto es un tema serio. En ese contexto de allí del Antiguo Testamento se daba de esta manera. Ahí fue cuando nació la famosa, el refrán que vienen a después a malinterpretar los fariseos, cuando allí se dice del ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esto simplemente era una norma que Dios había dado, que Dios había establecido para que los jueces supieran cómo debían de ellos guiarse en el castigo de un asunto que se diera allí, y era que dependiendo de la falta, asimismo pues era la retribución o el castigo. Si yo me robaba una naranja, entonces tenía que pagar una naranja. Bueno, la Biblia va a venir a enseñar que más otra. Si yo cogía y mataba, entonces tenía que pagar con la vida. Entonces, en este sentido, nosotros empezamos a ver cómo es que empieza a funcionar la regla de oro. ¿Recuerdan cuál es la regla de oro? Mateo 7:12, que dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, los testigos, si cogían y obraban mal, pues iban a pagar con sus vidas. Lo que desearon para el otro, tarde o temprano se les iba a devolver. Y ese mismo principio va a aplicar hoy día para nosotros. Este era el contexto de allí del Antiguo Testamento, pero si nosotros vamos a mirar en un contexto de una explicación más detallada, de una explicación más general, vista desde el Nuevo Testamento, vamos a ver que cada uno de los mandamientos tiene una aplicación muy amplia. Debemos de tener nosotros cuidado entonces de no interpretar y no obedecer los mandamientos de forma apresurada. Debemos detenernos y examinar. Y estoy haciendo referencia al hecho de que en las Escrituras nuestro Señor Jesucristo dice que nosotros debemos de superar, de pasar, de sobrepasar la religión de los fariseos. Ellos cogían y se iban solamente a la letra y no veían el espíritu de la ley. Entonces ellos decían: yo nunca he matado, nunca le he quitado la vida a una persona, pero después llega Jesucristo y les dice: es que no solamente es quitarle la vida, sino que también es que si ustedes cogen y hacen mal contra otro, ofendiéndolo, bueno, diciéndole raca, diciéndole fatuo, hiriéndolo en su interior, entonces ustedes ya han matado. Y así va a venir a ser con varios mandamientos, y también con este. Se nos va a explicar de una forma más detallada cómo es que nosotros debemos de aplicar este mandamiento. Entonces, nosotros pudiéramos decir, como es para testigos, esto solamente aplica para los que son falsos testigos, y yo nunca sirvo de testigo, yo no me meto en problemas, entonces yo voy bien en ese mandamiento. Pero Dios va a mostrarnos que no es así. Como veníamos diciendo, este mandamiento tiene que ver con la lengua,
tiene que ver con nuestras palabras y el Señor va a estarnos explicando esto. Si nosotros hacemos una lectura del Sermón del Monte, el Señor de continuo va a estar diciendo, ustedes han oído que fue dicho, pero ahora yo os digo. Es más o menos como si Dios estuviera diciendo, nuestro Señor Jesucristo estuviera diciendo lo siguiente: ustedes interpretan la ley de esta manera, pero yo les digo, no es de esa manera, es de esta. Y va a profundizar más y más en los mandamientos para que nosotros hagamos una aplicación correcta de estos estatutos que el Señor ha mandado. Entonces, ¿cuál es el espíritu del noveno mandamiento? Nosotros leíamos ahorita, el espíritu es que Dios protege y cuida la reputación de sus hijos. Dios le ofrece importancia a cada uno, tanto en nuestro testimonio como en el testimonio de nuestro semejante. Y la reputación tiene que ver, el hecho de cuidar la reputación, con las mentiras. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que todo lo que nosotros hablemos, todo lo que nosotros digamos en contra de otros, si estamos diciendo una mentira, si estamos diciendo una falsedad, si estamos dando una distorsión, ya estamos pecando contra ese mandamiento. No solamente es el hecho de ser falso testigo, sino es el hecho de nosotros interpretar de forma errada ese mandamiento y empezar a generar una mala reputación en otros. El hecho de coger y robarles el buen testimonio a nuestros semejantes. Esto es como un caballo de Troya, más o menos. Nosotros siempre nos vivimos escandalizando por pecados escandalosos. Alguien que mata, alguien que viola, alguien que se roba por allá un banco y nosotros decimos, wow, qué malos. Pero nosotros no nos detenemos a mirar que en nuestras vidas nosotros hemos dejado entrar algunos pecaditos pequeñitos, que eso no hacen problema. Y uno de esos pecaditos pequeñitos que no tienen problema son las mentiras. Y las mentiras han cogido varias formas por el pasar de los años, y las mentiras van a venir a dañarnos a nosotros, pero también va a dañar a nuestros semejantes. ¿Qué pecados emanan del noveno mandamiento? Decía yo que esos pecados son como un caballo de Troya. ¿Sí recuerdan la película? Que entraron un caballo que parecía bueno, pero dentro había todo un ejército para ir y acabar con esa ciudad. A veces nosotros tenemos un caballo de Troya en el sentido de la mentira. Lo dejamos de entrar, pero ahí hay un ejército dispuesto a devorar nuestras vidas, a apartarnos de una relación del Señor y a dañar nuestra relación con los demás. Voy a numerar o a nombrar unos pecados que emanan del noveno mandamiento, que muchas veces no nos escandalizamos. ¿Qué tal ustedes o qué opinan de esto? La mentira por ignorancia. Ay, yo no sabía, a mí me dijeron eso, y vamos y empezamos a repetir, a replicar cosas, y con eso empezamos a dañar el testimonio de otros y aún el de nosotros. ¿Qué tal de la mentira descarada? Que esto sí es algo más severo todavía, porque recordemos que Dios siempre nos está escuchando. ¿Cuál es la mentira descarada? Que yo sé que es mentira, pero aún así la digo. Que yo sé que Dios es santo y no soporta la mentira y aún así la digo. Esa es la mentira descarada. ¿Qué tal la ironía? Los sarcasmos, que a veces no miramos cuánto daño podemos hacer a otras personas con esa clase de lenguaje. Nosotros muchas veces creemos que todos tienen el mismo carácter de nosotros y resulta ser que no es así. Hay personas que son más sensibles y no debemos de juzgarlas por eso. Al contrario, debemos de tenerles paciencia, respetarlos, ayudarlos, pero nosotros empezamos a usar esa clase de lenguaje y en ese sentido estamos dañando y dañando y dañando, estamos asesinando su carácter, estamos humillándolos por dentro, que eso es lo mismo que humillar. A veces los hacemos quedar mal delante de otros, que el otro se queda con una mala imagen de él
a veces las hacemos ¿Qué quedar opinan mal ustedes delante de la del otro, murmuración? el otro se queda con una mala imagen de él. Eso no ayuda para nada. De la queja, del hecho de difamar, de descubrir verdades de otros que no debieran de interesarnos. Y no solamente descubrirlas, sino también hacerlas públicas. ¿Ustedes se imaginan que el Señor un día cogiera y sacara una pantalla gigante en el cielo y empezara a mostrar todos nuestros pecados secretos? Oh, sería la vergüenza más grande que habría para uno. Pero nosotros hacemos algo parecido a ello cuando vamos y empezamos a buscar en la vida de otros y empezamos a soltar y a hablar esas cosas. Debemos de tener cuidado. Miren todos estos pecados que emanan de ese noveno mandamiento: la maledicencia, los escándalos, las conversaciones ociosas, o como lo diría las escrituras, las truanerías, aquellas conversaciones que no edifican para nada. En toda esta clase de cosas estamos dañando la imagen del otro. ¿Qué tal las exageraciones? Muchas veces las hacemos, ¿no? La duda, la sospecha, las medias verdades que distorsionan la verdad. A veces con silencios. El otro está diciéndome algo de una persona y yo, y con eso nosotros estamos dañando un testimonio con sonidos. O nosotros afirmamos o negamos con nuestro comportamiento también cosas. Entonces miremos que ese noveno mandamiento implica muchas cosas. Pero sobre esto hay uno que es el Rey de todos y que abunda dentro de nosotros. Por acá lo dijeron: el chisme. Y esta es una lista de todas las formas en que el pecado se ha transformado para hacer daño a las personas, para hacer daño a nuestros semejantes. Y el Señor nos muestra en las Escrituras que Él valora la reputación, que Él cuida la reputación de nosotros y de nuestros semejantes. Por eso dejó ese noveno mandamiento, para que nosotros no demos falso testimonio y para que nosotros no cojamos todos los pecados que emanan de allí y empecemos a hacer mal uso de nuestro lenguaje y de esa manera nosotros dañemos la vida de otro. Miren cómo dice estos versículos para mostrarles desde la Biblia que el Señor sí le interesa guardar nuestra reputación, cuidar de nuestra reputación y la de nuestros semejantes. Y nosotros debiéramos de coger y actuar sobre ello. Dice en Proverbios 22:1: más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y el favor que la plata y el oro. Está comparando el nombre con las buenas riquezas, el buen testimonio. Es mejor que usted pase por una persona respetable, por una persona que no dice mentiras, que es de palabra, a que usted sea un rico con mucho dinero y no tenga nada de esto. Eclesiastés 7:1 dice: mejor es el buen nombre que el buen ungüento. Y esto me hace recordar una frase que se dice en la oración patria del ejército. Hay una porción que me gusta mucho que dice: porque el pecho no adorna el vestido, sino el vestido adorna al pecho, diciendo y enseñándonos que el buen nombre, la buena reputación vale más que cualquier cosa, que eso es lo que nos adorna a nosotros. Si hay algo que nos hace ver bellos a nosotros, es tener una buena reputación. ¿Por qué entonces nosotros dañar la de otros? Y bueno, a veces nosotros somos las víctimas, ¿no? No los victimarios, que eso es más doloroso aún. Miren cómo dice Hechos 24:16: por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y de los hombres. El apóstol esforzándose por tener una conciencia irreprensible delante de Dios primeramente. Es al primero que ofendemos cuando pecamos,
pero también de las personas. Entonces la Biblia sí nos enseña, sí nos muestra, sí nos incentiva. El Espíritu Santo sí dejó claro que debiéramos nosotros de procurar el buen nombre de nosotros, pero también el de nuestros semejantes. Entonces, mis hermanos, la invitación de hoy es: hagamos una reflexión. ¿Cómo es que nosotros nos estamos comportando? ¿Cómo es que nosotros estamos usando nuestra boca? Si con ello estamos glorificando al Señor o no. Y recordemos que no solamente son las acciones internas, externas, sino también las internas. A veces yo no digo algo, pero mi corazón lo estoy afirmando, estoy dañando, estoy odiando, estoy con ira. Por eso es que el Señor dice que no dejemos pasar la ira, porque ella es la que nos va a llevar a todo esto. estoy con ira, por Ven eso es que como el Señor dice dice que no Efesios debemos pasar la 5:29, ira, porque porque ella es la que nadie nos va a llevar a aborreció todo esto. jamás a su propia Es carne, como dice sino que la Efesios sustenta y la 5:29, cuida, como porque también nadie Cristo aborreció a la jamás a iglesia. su propia Todos carne, sino que nosotros la somos un sustenta y la solo cuida, como cuerpo, también y uno, Cristo a la cuidando su propio iglesia. cuerpo, no Todos aborrecer nosotros una somos parte, un solo ¿cierto? Vamos a cuerpo quitar esta mano y porque me cae mal. uno, cuidando su Entonces propio yo voy a decir, cuerpo, voy a no sacar al aborrecer pastor porque una me parte, cae mal. ¿cierto? Lo digo porque Vamos está a más quitar cerca de la esta puerta. mano porque me cae mal. Es un ejemplo. Entonces yo voy a decir, voy a No, sacar al nosotros pastor. vamos a cuidar del otro. Nosotros vamos a amar al otro. Entonces, Dios sí le interesa la reputación nuestra y de nuestros semejantes. Debemos de tener mucho cuidado entonces en lo que nosotros hablamos, porque la Biblia va a venir a decirnos que en la mucha palabrería abunda el pecado. Entonces ya no hablemos 20,000, ya pensemos, para no hablar tantas, porque no sea que 20,000 estemos diciendo cosas que no son. Pero mis hermanos, hay que tener en cuenta algo, y sobre todo con lo que tiene que ver con el chisme, que nosotros no solamente pecamos por ir y hablar, sino que también pecamos por escuchar. Dijo un predicador, no apunté el nombre de él, porque lo mencionó otro predicador, que el chismoso lleva el diablo en sus labios, y el que escucha el chisme lleva el diablo en sus oídos. Entonces, mis hermanos, cuidémonos no solamente de hablar, sino también de lo que nosotros estamos escuchando. ¿Por qué? Porque a veces el chisme no necesariamente es falso. El chisme puede ser verdadero. ¿Sabían ustedes eso? Y entonces nosotros empezamos a transmitir como el teléfono roto que siempre nos han enseñado, una información que no debiéramos. A veces cogemos y el chisme se lo damos a la persona incorrecta, y esa persona incorrecta, ¿qué hace? Regar eso como pólvora, como nosotros decimos coloquialmente, y empieza a descubrir el testimonio del otro sin necesidad. Ahí, ¿qué está haciendo? Está dañando la reputación de uno de sus hermanos. Miren cómo dice en Levítico 19:16: no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu No prójimo. andarás Yo soy el de Señor. Ese yo soy el calumniador Señor, entre es tu que Dios está pueblo, afirmando no ahí harás y está nada diciendo, contra la esto vida lo de tu puse prójimo. yo. Yo soy el Señor. Ese yo soy el Señor, es que Dios está Entonces, afirmando el ahí chisme es y está una diciendo, perversión de esto maldad, lo puse yo. un pecado que atenta contra la vida del Entonces, otro, el chisme es una y eso perversión de es, con maldad, nosotros lo venimos un diciendo, pecado robar que la honra, atenta matar contra la vida del la otro, integridad. y eso es, como nosotros lo Entonces, venimos hasta aquí saquemos diciendo, una conclusión. ¿Qué robar la debiéramos de hacer honra, nosotros? matar la integridad. ¿Qué tal Entonces, si hasta vamos aquí a saquemos una Santiago y conclusión. ¿Qué hacemos debiéramos de una hacer lectura? nosotros? Santiago capítulo 3, mis hermanos. ¿Qué tal si vamos? Santiago capítulo 3.
debemos, mis hermanos, de aprender a refrenar nuestra lengua. Santiago capítulo 3, desde el primer versículo, dice así, leo para ustedes. Hermanos míos, no haya entre ustedes tantos maestros, pues ya saben que quienes enseñamos seremos juzgados con más severidad. Todos cometeremos muchos errores. Ahora bien, si alguien no comete ningún error en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan, controlamos todo su cuerpo. Y fíjese también en los barcos. Aunque son tan grandes y los vientos que los empujan son fuertes, los pilotos con un pequeño timón los guían por donde quieren. Lo mismo pasa con la lengua. Es una parte muy pequeña del cuerpo, pero es capaz de grandes cosas. ¿Qué bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego, un pequeñito chisme, una pequeñita murmuración? Y ahí le podemos ir poniendo nombre a eso. Y la lengua es un fuego. Es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo que contamina a toda la persona. Está encendida por el infierno mismo y a su vez hace arder todo el curso de la vida. El hombre es capaz de dominar toda clase de fieras, de aves, de serpientes y de animales del mar, y los ha dominado, pero nadie ha podido dominar la lengua. Vuelvo y leo esto, pero nadie ha podido dominar la lengua. Pretender nosotros dominarla es pretender decirle al Señor, yo también puedo hacer lo que usted puede hacer en mí. O sea, bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. De un mismo manantial no puede brotar a la vez agua dulce y amarga. Así como una higuera no puede dar aceitunas ni una vid puede dar higos. Tampoco, hermanos míos, puede dar agua dulce un manantial de agua salada. ¿Qué podemos aprender de estos versículos? Que la lengua es pequeñita, pero que puede hacer grandes cosas. Debemos de tener cuidado de la lengua. Debemos de tener cuidado de nuestra lengua. ¿Será que hay alguien que se pueda salvar de esto? No, acá la escritura dice que toda persona puede dominar diferente clase de bestias, pero que la lengua, esa cosita pequeñita, no la puede refrenar. Entonces ahí empezamos a sacar ya principios de aplicación para nosotros hoy. Para nosotros controlar nuestra lengua debemos de hacerlo solamente en el Señor. Porque acá dice la escritura clarito, ustedes lo leyeron, que nadie la puede dominar. Entonces yo decir, no, yo la domino, yo tengo dominio propio sobre ella, se puede estar equivocando, engañando a sí mismo. Entonces, un chismecito pequeñito, una murmuración pequeñita, un comentario chiquitico, una verdad que no nos importa, pero la hacemos pública del otro, puede formar algo grandísimo. Y si nosotros queremos que a nosotros nos traten bien, que cuando nosotros cometemos un error, que cuando nosotros estamos en una falta, se halle misericordia sobre nosotros, nosotros debemos de hacer lo mismo con los demás. Resulta ser que nosotros muchas veces no vemos la magnitud de lo que nosotros podemos llegar a hacer con un comentario mal dicho, con un chisme, con una murmuración. Miren, podemos llegar a crear unos daños tan tremendos y tan severos que después van a ser difíciles de reparar. Hay un mito, una leyenda muy conocida, no sé si ustedes la han escuchado, yo creo que todos la deben de conocer, que es del sabio, un sabio que vivía por allá en un pueblo, y entonces una persona se puso a hablar mal de él. Ese muchacho un día cayó en cuenta y dijo, oiga, pero yo estoy haciendo mal, y fue y le pidió perdón a ese sabio. Y entonces el sabio le dijo que si podía hacer una cosa. El muchacho le dijo, ¿qué puedo hacer? El sabio le dijo, coja esta almohada con plumas y ponga una plumita en cada una de las casas y viene.
Él le dijo, ¿y ahora qué? Ya hice todo eso. Dijo, vaya y la recoge. Entonces el muchacho le dice, eso es imposible porque ya el viento se las llevó. Entonces el sabio llega y le dice, de la misma manera pasa cuando atentan contra la reputación de uno. Después es difícil restaurarla. De esas 20,000 palabras de un día, usted dijo 10, de 20,000, usted dijo 10 que van en vía contraria a lo que el Señor está enseñando en este mandamiento, usted ya no las puede devolver. Y si creó un daño, es complicado restaurar ese daño y depende de la magnitud. Mire, nosotros podemos llegar a dañar la relación de una persona con Dios mismo por comentarios, que para mí ese es la consecuencia más grave que puede existir cuando nosotros hacemos mal uso de nuestra boca. Que uno pierda un brazo, que pierda un pie, que pierda un familiar, duro, pero más duro que eso, que se dañe y se afecte la relación del Señor con uno, que se le endurezca a uno el corazón a causa de otro. Y nosotros podemos ser personas que creamos esos ambientes, esos escenarios en nuestros hermanos. ¿Cuántas personas han pasado por ira, por amargura, por desaliento a causa de esto? Y nosotros no le damos la importancia que debiera de ser. Iglesias divididas, familias divididas, negocios a la quiebra, personas en problemas jurídicos por un chisme, por un cuento. Eso es tremendo. A veces nosotros no miramos la magnitud de lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo. Me gustaba como un pastor también lo definía. Eso es como si usted cogiera una gallinita y usted va y le saca un ojito y usted, ay, pobrecita, le quita el ojito y se lo va a poner otra vez. Ya, complicado. Nosotros podemos llegar a dañar así a una persona. Cuando se supone que nosotros debemos de velar por el respeto al otro, por el testimonio del otro, por la integridad del otro. Entonces sí debemos de reflexionar sobre esto. Entonces definamos qué es un chisme. Escuchémoslo. Me gustó cómo lo definió así un pastor de un país por allá. Dice, toda información, un chisme es toda información que pueda afectar la reputación ajena. Es una información dada a conocer sin necesidad a la persona no indicada. Vuelvo y lo repito. Un chisme es toda información que pueda afectar la reputación de una persona. Es toda información dada a conocer sin necesidad a la persona no indicada. Es todo lo negativo. Eso es un chisme. Entonces nosotros a veces no solamente decir cosas falsas, sino verdades del otro que atenten. No toda verdad se debe de decir, mis hermanos. Y aquí quiero que tengamos en cuenta un principio. ¿Cuál principio? Si yo veo a mi hermano pecando, pues yo debiera de coger y anunciar lo que está haciendo para restaurar su corazón, ¿cierto? Para no dejar que se hunda en un pecado, en una maldad. Pero debo decirlo a la persona indicada. A veces, ¿qué hacemos nosotros? Lo decimos a todo mundo, menos al que tenemos que decírselo. Ay, ¿qué hacemos con este? Que es que miren lo que está. En vez de ir a la fuente, ir a donde tiene que ir. Nosotros debiéramos, hermanos, como una iglesia bíblica, entender esto, y quiero que la iglesia lo entienda, que nosotros llamar a un hermano al arrepentimiento, a que deje un pecado, si nosotros lo vemos, no es tarea solamente del pastor y no es tarea solamente del liderazgo de la iglesia. Esa tarea nos corresponde a todos, pero que hay unos principios que debemos de seguir, haciéndolo en amor, haciéndolo según como nos enseña Mateo 18. Si yo veo a uno, voy y le digo a solas, en lo secreto. Si yo lo sigo viendo que no se sale de su pecado, pues bueno, voy con un testigo. Si no, lo denuncio con las autoridades. Háblese de los pastores, de los líderes.
Y ahí de para allá se tomaron una serie ¿de qué? ¿Cómo se le llamaría eso? Se me fue la palabra. De medidas, de correctivos. Gracias, hermanos. Entonces, cuidémonos, mis hermanos, y cuidemos a los otros para evitar un mal testimonio de Cristo, un mal testimonio del Evangelio, un mal testimonio de la iglesia, un mal testimonio de una familia. Nosotros no debemos de revelar los secretos del otro, pero hay unos casos en los que sí debemos de hacerlo, pero lo debemos de hacer de la forma correcta. Les voy a poner un ejemplo. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 11 y 12 dice de la siguiente manera: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Había una división dentro de la iglesia y una familia, la familia de los Cloe, llamaron al apóstol y le dijeron: mire, hermano, aquí está pasando esto. Pero él no lo dijo para chismear, lo dijo para edificar, no dijo para dañar la reputación de los hermanos de allá. Lo hizo fue para corregir un pecado. Solamente en esos casos nosotros debemos o podemos coger y revelar el secreto del otro. Si no es para edificar, mejor quedémonos callados. ¿Por qué? Porque la regla de oro nos enseña que no le hagamos a otro lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros obramos de la forma correcta? Cuando nosotros lo hacemos ligado a la Biblia, a la disciplina eclesial que está en Mateo 18, cuando nosotros decimos la verdad en amor, no solamente es decir la verdad por decirla, sino es decirla con amor, con gracia, y cuando nosotros damos consejos bíblicos y claros. No nos ponemos a decir otras cosas, a dar consejos fuera de las escrituras. Acostumbrémonos a esto, hermanos. Cuando alguien venga a contarnos algo, bueno, ya sabemos que no debemos de prestar los oídos, pero si es para un consejo o si es para una persona que necesita descargarse con alguien, no dejemos que nos cuentes detalles. A nosotros no nos interesan los detalles. ¿Por qué? Porque en la mucha palabra hay pecado. Si recibimos mucha información, entonces nosotros después empezamos a mirar a las personas y a tratarlas de una forma diferente. Entonces era lo que les decía ahorita, mis hermanos, no solamente es el que habla, sino también el que escucha. Paremos el chisme, no hablándolo o no escuchándolo. Cuando una de las dos partes para, ahí termina el chisme, sea murmuración, sea lo que sea. No prestemos nuestros oídos para tales cosas. Entonces, hasta aquí nos queda claro que el Señor no solamente busca la reputación, la buena reputación del otro, sino que el Señor también busca una justicia, ¿cierto? Busca que se haga haya santidad dentro de todo esto. Nosotros solamente imaginémonos por un momento un mundo donde se respetara este principio. No pensemos en los otros mandamientos, solamente en este principio. Oiga, qué bonito sería, ¿cierto? Qué chévere sería. Eso tendría una implicación en lo social muy fuerte, en lo personal, en la justicia. ¿Ustedes se imaginan que las leyes de nuestro país se basaran en esto? ¿En no dar falsos testimonios? Oiga, habría un cambio grandísimo. Pero les tengo una noticia: un mundo así nunca se verá en esta tierra. ¿Por qué? Porque un mundo donde no habita el pecado está destinado es para la eternidad y solamente para los hijos del Señor. Qué gracia tan grande que nosotros podamos ser parte de ello. Pero aunque eso no se vaya a dar aquí, es bueno que nosotros lo evidenciemos, que seamos sal y luz al mundo, que nosotros mostremos algo pequeñito de lo que va a ser la eternidad. ¿Cómo? Respetando y cuidando la reputación de los demás. Unas aplicaciones, mis hermanos, y unas reflexiones, unas preguntas para nosotros cuestionarnos. ¿Cómo hablaría nuestro Señor Jesucristo en estos tiempos? Y cuando digo cómo hablaría es
No me refiero a si hablaría bonito, si hablaría según una región o algo así, no. Me refiero, ¿hablaría con principios o sin principios? Estaría la verdad en todo momento en él, ¿cierto? Pues que así sea con nosotros, mis queridos hermanos. Que nuestra forma de hablar no sea para dañar al otro, sino que nuestra forma de hablar sea siempre para edificar. Nosotros debemos de acostumbrarnos a pensar antes de hablar. Miren cómo dice Proverbios: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Comportémonos como justos, no como impíos. ¿Qué tal estas reflexiones para ir terminando del modelo que dejó Cristo en las oraciones? Dice en Mateo 6:13: no nos metas en tentación y líbranos del mal. Si para nosotros el controlar la lengua es difícil, pues debiéramos de pedirle todos los días esto al Señor. De hecho, nuestro Señor Jesucristo dijo que esto se lo pidiéramos cada día, que esto esté en nosotros. Señor, no nos metas en tentación y líbranos del mal. ¿Qué tal si oramos como David en el Salmo 141, versículo 1 al 3? Dice así: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como ofrenda de la tarde. Miren cómo dice el versículo 3: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Una oración que hacía David. Qué bueno que nosotros hagamos esto. Miren cómo dice aquí Mateo 6, 14, 15: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué nos dice el Señor? Pidámosle que no nos meta en tentación, que ponga guarda nuestra boca. Pero ahora nos enseña a nosotros recibir el perdón de Él cuando nosotros ofendemos a otro de esta manera, y también perdonar a los que nos dañan a nosotros. Amén, mis hermanos. Entonces, con esto, aquí hemos terminado, mis hermanos, y decirles: es imposible cumplir la ley del Señor. Es imposible nosotros refrenar nuestra lengua. Si ustedes no están en oración, si nosotros no estamos en oración cada día, cada momento, vamos a pecar contra el Señor, contra los demás en ese mandamiento. Y un solo mandamiento, por pequeño que sea, nos manda al infierno, nos destituye de la gloria del Señor, nos separa de una relación con Cristo. Invitación: si queremos disfrutar el Evangelio, entonces estemos atentos, velando, no solo por nuestra boca, no solo por nuestro corazón, sino por cada uno de los mandamientos que el Señor ha mandado. La única solución es Cristo. Entonces, mis hermanos, arrepiéntanse, por favor, y disfruten del Evangelio que hoy hemos recordado por medio de la Santa Cena, que el Señor nos ha perdonado y ha limpiado toda nuestra maldad, solamente para que lo disfrutemos a Él. Amén. Oremos, mis hermanos. ¿Qué tal si nos ponemos en pie? Gracias, Señor Dios, por tu palabra viva y eficaz, Padre. Gracias porque en Cristo, Señor, hay perdón y esperanza, Padre Santo. Gracias por dar el Cordero, el justo por nosotros los injustos, Señor. Y recordarnos hoy que toda esa maldad que cometemos día a día, con nuestras bocas, con nuestros corazones, con nuestras mentes, con nuestras intenciones y motivaciones, han sido lavadas por la sangre de Cristo, Señor. Pon guarda en nuestros corazones y bocas para no pecar contra ti y con nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti y tener fe para entender
que debemos de esperar en tu justicia y no responder a los demás por nuestras fuerzas y venganza. Danos fe, Señor, para esperar en ti en todo momento, Padre. Despierta nuestra conciencia hoy, Señor, y déjanos ver nuestro pecado para nosotros arrepentirnos y abrazar la salvación que es en Cristo. Padre Santo, que nuestros corazones sean buscando la salvación en Cristo en todo momento. Danos la fe para entrar en tu verdad y disfrutar de la paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Gracias porque hoy nos muestra nuestra gran maldad, Dios, pero no nos acusas, sino que nos invitas al perdón para estar a cuentas contigo, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre, Dios. Amén y amén.